Una y fundamental, para quienes nos reclamamos de la tradición crítica, es el evitar cierta predisposición, no sé si posmoderna, en los tiempos que corren, a las llamadas fantasías electrónicas o digitales. Y eso es muy común, muy común. Le voy a poner dos ejemplos que ha ocurrido en este mismo congreso, ¿no? Se ha presentado un encuentro de radios universitarias que ha tenido lugar recientemente en Madrid, y quien ha abierto esa actividad de radios universitarias en España ha sido Federico Mayor Zaragoza. Para quien no lo sepa, Federico Mayor Zaragoza fue responsable de destruir prácticamente el primer proyecto importante internacional de democratización de la comunicación en el seno de la UNESCO, el NOMIC, el informe McBride, y por tanto es responsable de, siguiendo los designios y dictados de Estados Unidos, evitar esa reforma estructural del sistema internacional de comunicación. Señalo esto porque cuando se pierde la perspectiva histórica y el enfoque estructural, es muy fácil reeditar visiones idealistas, tecnoutópicas, como queramos denominar, de las tecnologías. Y en este caso, el laboratorio de políticas que lidera especialmente Rafael y que forma parte de esta línea de investigación, arriesga una mirada que es poco habitual, una mirada histórica. El primer bloque del libro justamente hace ese recorrido de la construcción en contexto de la red para entender qué es Internet, y una mirada que yo calificaría de materialista. Quienes trabajamos en ULEPIC, en la Unión Latina de Economía Política, la Información, la Comunicación y la Cultura, siempre hemos reivindicado que no podemos entender ningún proceso de mediación social, tampoco el de Internet, sin un análisis del control de la información, del control social de la mediación. La dialéctica de la libertad de información en nuestro tiempo, de la sociedad de la información y del conocimiento, es la dialéctica entre acceso y control. Sin embargo, incluso un sociólogo considerado para muchos crítico como Manuel Castells, cuando habla de la sociedad red, habla en términos de acceso y en menor medida de los problemas materiales, geopolíticos, estructurales de la información. Y ese es un elemento importante de hacer un abordaje con autores de referencia a la literatura como Vincent Mosco, de economía política de la comunicación de Internet. Siempre he dicho que una perspectiva crítica tiene que develar los dispositivos y, por tanto, asumir que no hay discursos, que no hay información, que no hay contenidos sin recursos. Como diría Benjamin, la ciudad es una ciudad imaginaria. El flaner puede inventarse la ciudad soñada de Berlín, pero luego hay hierro, hay vigas, hay aceras, hay materialidad física en la que se construye lo urbano. Y esa materialidad son rastros, huellas, documentos culturales que deben ser analizados históricamente para entender, por ejemplo, problemas que ellos tratan de escudriñar en el libro. El problema del libre flujo, que es el mito del modelo liberal que ha dominado la comunicación internacional, y las dificultades de acceso. Se habla de la conectividad, de la brecha digital, pero hay estructuras que determinan que ese libre flujo sea limitado, y no solo en los intercambios P2P, a muchos niveles, territorios enteros, continentes como el interior de África o de América Latina que no tienen conectividad. O problemas más graves como son las garantías judiciales y de derechos o la falta de regulación para establecer, por ejemplo, problemas como la privacidad, garantías suficientes con regulación que solo establece el mercado, y ya sabemos que en el terreno del mercado no hay derechos, sino precisamente otro tipo de mediaciones sociales. La hipótesis principal es que Internet ha de ser contextualizada, pensar su materialidad, de ahí ese primer bloque de historia que a mi modo de ver es vital, que está narrada de manera muy ágil, muy clarificadora, para hacer ese rastreo, ese hilo rojo de la historia que nos permite entender cuál es el origen, la génesis en términos geopolíticos y por qué estamos como estamos, por qué no hay una gobernanza democrática de Internet, por qué no es posible hablar de institucionalidad, de derecho internacional público cuando hablamos de las redes, que para todo ciudadano, para todo sujeto, sigue siendo un ámbito
de consumo, de ocio, de divertimento, es decir, como parte de las fantasías electrónicas. Solo desde esa perspectiva de la economía política es posible pensar la dialéctica, acceso y control de la información como un problema de poder, como el problema de los GAFAM, de las grandes compañías que dominan este espectro y que creo marcan lo que hace muchos años Lucian Feld denominaba como la lógica del tautismo, un sistema autorreferencial, autista, poco contextualizado en los problemas sociales y que reproduce la dinámica del neoliberalismo. Maximización de beneficios, lógica eficientista, reducción de costes, lógicamente una exposición publicitaria, una lógica mercantil que gobierna y rige esos elementos consustanciales a la matriz de diseño de la red y que algunos han resumido en las EMES, fundamentalmente la militarización de las telecomunicaciones y la monetarización, la lógica contable que domina la construcción de la red Internet. Los autores hablan de net mercator y de este fetichismo tecnológico de las fantasías electrónicas en lo que califican como una suerte de dictanet, ¿no? Una dictadura del mercado, una lógica de control en la que, por cierto, y aquí hay que hacer una crítica a los activistas y defensores de medios comunitarios que muchas veces preconizan tesis neoliberales en el fondo, apuntando como el principal problema el Estado, cuando es evidente que el principal problema es el mercado, la ausencia de regulación y, por tanto, la captura o subsunción del espacio público de la red, de la cibercultura, en manos de las grandes corporaciones. También el Estado, si hablamos de videovigilancia, pero fundamentalmente de las grandes corporaciones. A mi modo de ver, uno de los aciertos del libro es justamente ese abordaje teórico. Y no voy a insistir lo suficiente. Creo que uno de los méritos del trabajo es la aportación en esa dirección, que es prácticamente marginal o casi inexistente en la literatura dedicada al activismo digital, a las nuevas tecnologías, a la red. Es decir, hay mucha literatura que pone el énfasis en las potencialidades liberadoras, pero muy poco, y llama la atención con la realidad que tenemos por delante, muy poco sobre los peligros, amenazas, sobre esta league domination, sobre esta dictanet, que es una falsa ilusión de libertad, una falsa ilusión de transparencia que gobierna las relaciones en la red hoy día. En ese sentido, yo creo que es un texto, especialmente ya la última parte, que nos serviría de pedagogía democrática, no solo porque hace un diagnóstico de los problemas reales a los que nos tenemos que enfrentar, sino también porque da el marco general de lo que es un nuevo régimen de conocimiento, una nueva economía política de la información personal y la descripción geopolítica del North Power, del ágora virtual, con todos los problemas de teoría normativa que lleva, es decir, cómo construir el principio de isegoría en un espacio dominado por esas lógicas mercantiles, qué tipo de cultura digital se puede construir cuando la materialidad física está gobernada por un sistema asimétrico y crecientemente concentrado, mucho más. Y aquí les anticipo una tesis que venimos discutiendo en economía política. El sistema de información hoy día en la era digital es más concentrado, menos democrático y con menos posibilidades de libertad que el analógico. No solo porque el oligopolio es mayor y porque incluso grupos que eran monopolios virtuales a nivel nacional, como el grupo o Globo en Brasil o Televisa, hoy día pierden su mercado nacional cautivo por grandes compañías como Netflix, por grandes corporaciones como Google, y eso plantea una mayor concentración de propiedad, de poder y, por tanto, de control de la información a estos niveles. Creo que el apuntar algunos elementos a discutir de política pública en la gobernanza de Internet son retos que la lectura del libro pues encaminan a una posibilidad de una agenda política, de una agenda de investigación crítica a la que no renuncian los autores, y mi felicitación por encontrar a alguien que ha situado adecuadamente las telecomunicaciones y las tecnologías de la información donde debe de estar, que es en una visión materialista, crítica y poniendo los equilibrios de la realidad social en esa lógica de acceso y conectividad con los dispositivos geopolíticos, económicos, de control de la información en la que estamos viviendo.
Tenemos a los autores, así que son mejor ellos los que pueden hablar de las ideas del libro y luego abrimos un debate para que ustedes puedan preguntar, comentar. Les sugiero la lectura, hemos traído algunos libros para los que quieran hacer con él, pero bueno, está en una editorial que es referencia nacional e internacional, en cátedra, en la colección que inició Genaro Tanes de Signo e Imagen, así que pueden encontrarla fácilmente en cualquier librería. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Rafael, ¿no?, para poder hacer los comentarios debidos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paco, por la presentación. Creo que es una presentación, primero, muy acertada en torno a lo que trata el libro y, en segundo lugar, también muy generosa en lo que respecta a las alabanzas al libro. Me parece que es un esfuerzo que hemos desarrollado durante varios años, ¿no? ¿Cuántos años, Fernando? Como 4 años de más o menos quedar y plantearnos. Esto nace de un artículo que yo escribí para los Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho en 2011, por ahí. Y luego pues estuvimos conversando, planteando las ideas, Fernando también profundizando en el tema del copyleft, y llegamos a un punto en que pensamos que todo había que estructurarlo y sistematizarlo a través de un libro. Y este es el resultado. ¿Qué es lo que...? Es que creo que la presentación ha sido tan buena que es muy difícil pues explicar mejor el texto. Yo solamente les voy a señalar algunas ideas sueltas en torno al libro. El libro asume, yo creo, que una de las cosas que has comentado que me parece básica y que todo el mundo debería tener clara, y es el hecho de que en la era actual, en la era digital, Internet, entendida como un mercado, es el mercado más que en menos tiempo se ha concentrado más y de una manera más agresiva, ¿no? Y por eso creo que esa afirmación que has hecho creo que es súper certera, ¿no?, que va directamente al corazón del problema. Y no nos engañemos, evidentemente, eso es un grave obstáculo para los procesos que pueden acompañar la necesaria transformación de la sociedad, porque evidentemente el problema que tenemos se llama un modelo cultural, sobre todo, que es el capitalismo, más allá de sus manifestaciones económicas, políticas, pero sobre todo es algo cultural. Nosotros en el libro lo que proponemos es una metodología para el análisis de las relaciones de poder y de dominio en la red. Y como bien ha señalado también el profesor Sierra, o Paco, como coloquialmente antes te he llamado, pues me parece que ahí en ese elemento de la metodología está el factor decisivo, el tratar de entender, bueno, pues cómo las relaciones de poder, cómo las relaciones de dominación se establecen en la red. Y por eso esos dos modelos, ¿no?, que desarrollamos, que son el de Dictanet y FreeShareNet, como modelos ideales, ¿no?, y como una manera de poder analizar esos procesos, esas tendencias, esas relaciones de dominio. Y también el segundo de los modelos ideales, FreeShareNet, como, bueno, pues la manera de analizar todos los procesos que van directamente en la dirección alternativa, en una dirección emancipadora, en una dirección diferente. Esta misma mañana ya alguien señaló, me parece que fue el profesor Subirats, lo dijo, la cuestión de Wifinet, por ejemplo, ¿no?, como una iniciativa interesante en este sentido. Y todo encuadrado, como también ha señalado Paco, dentro de la idea, la perspectiva materialista, que me parece que es esencial, ¿no? Nosotros la abordamos, señalamos algunas características, intentamos
adaptarla un tanto a los procesos de Internet, pero es eso, es la perspectiva materialista que debe ser un elemento básico en la discusión de los temas de Internet. O sea, y bueno, eso respecto a la intención. Luego creo que hay un capítulo muy importante y yo diría uno de los capítulos que personalmente más me gustan, que lo ha escrito Fernando, que es el de la... Bueno, es muy difícil de adivinar. Bueno, sí, pero tú tuviste la iniciativa, que es el del cuerpo físico de Internet. Creo que es magnífico porque muchas veces hablamos de Internet y de la nube, ¿no?, de unos términos de evanescencia y de bueno, pues algo como idealista, ¿no? Y yo creo que es necesario estar muy vinculado a la inmanencia. Y ahí pues vemos, ¿no?, cómo Internet pues está dentro de una serie de jurisdicciones, la propiedad, cómo se establece, ¿no? De ahí la anécdota, por ejemplo, que recuperamos de un libro de Vincent Mosco, que cuando llega Microsoft a Washington, al estado de Washington, un estado con muchos lagos y mucha naturaleza, y decide establecerse y todo el mundo lo ve bien, pero al cabo de unos años ya la mirada ha cambiado. ¿Por qué? Pues porque necesitan una cantidad de recursos naturales impresionante, degradan además el medio ambiente porque se tienen que construir una serie de instalaciones que emiten, que producen una serie de residuos, y ya la percepción de una industria limpia y ecológica cambia, ¿no? Cambia cuando contextualizamos los problemas y lo ponemos todo dentro del ámbito de cómo pues funcionan las relaciones de poder y de dominación. Y luego pues señalar algunos otros aspectos del libro, la idea de decolonización, que también se ha trabajado esta mañana. Nosotros hacemos una aportación en ese sentido, la decolonización de Internet en sí, de la herramienta, también necesaria. Aludimos también a la cuestión de la producción socialmente útil, que es un modelo económico que tuvo su momento en los años 80 y finales de los 70, un modelo alternativo en gran medida tanto al keynesianismo como el monetarismo, que se desarrolló en la industria de armamento para reconvertirla en una industria que produjera productos socialmente útiles. Y esa mirada del pasado nos sirve también para encauzar alternativas en el presente, más allá del capitalismo, no en el postcapitalismo, porque eso no tiene demasiado sentido, sino críticas respecto al capitalismo y como una oportunidad de hacer algo diferente en el terreno económico. Y luego también, además de estos junto con estos conceptos, uno al que le hemos dedicado especial tiempo y que además pensamos desarrollarlo más, ¿no?, a lo largo de los próximos años, el concepto de plusvalía en red. Nosotros consideramos que el capitalismo esta mañana ya se planteó, ¿no?, el recurso son ustedes, ¿no?, los datos, la extracción masiva de datos de las personas, el procesamiento de esos datos, ¿no? Bien, eso es un ejemplo, pero no el único. Existen más posibilidades de una plusvalía que desarrolla el capitalismo utilizando la red, utilizando Internet, y que extrae una gran cantidad de recursos y que le da una dimensión aún más explotadora a el concepto clásico de plusvalía. Y en eso también creo que ahí en el libro tienen una aportación y por supuesto tomando de base los textos de Marx, pero intentando avanzar sobre ello. Nosotros en el libro también, como se ha señalado anteriormente, hay una deuda importante con Vincent Mosco, que es el
creo que uno de los grandes autores de la economía política de la comunicación y bueno, y además con la suerte de haber convivido con él, haberlo conocido y además un tío muy buena gente, por cierto. Y entonces pues creo que es una gran oportunidad para nosotros el incorporar su trabajo y el desarrollarlo también. O sea que tenemos muchas, en el libro pues aparecen los autores de nuestra tradición, ¿no? Aparece Vincent, también aparece Paco, aparece otra serie de autores, ¿no? Que no voy a enumerar en este momento, pero que tienen un peso específico muy importante en nuestro trabajo. Por lo tanto, este libro es un paso más dentro de lo que es una tradición, y eso es importante que se sepa, porque muchas veces, como también se ha señalado al principio, se dicen y se actúan y se plantean iniciativas muy bien intencionadas, ¿no? Nadie duda de eso, pero dejando intactas las estructuras, los procesos, la propia hegemonía con la que aparentemente, a la que aparentemente, se trata de poner en cuestión. Eso no conduce a ningún lado. Nosotros tenemos que reivindicar nuestra tradición, porque si no la reivindicamos nosotros, nadie la va a reivindicar. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ella, tenemos que actualizarla, evidentemente, tenemos que mejorarla, tenemos que desarrollarla en este tipo de congresos, este esfuerzo común, ¿no?, entre las dos universidades de nuestra ciudad y otros grupos de investigación. Son espacios para ganar, para desarrollar esta actividad intelectual y, como también José ha planteado muchas veces, vinculada con la sociedad, ¿no? Por eso esta iniciativa Movinet. Y pues poco más, yo creo que dar paso a Fernando para que plantee otras cosas y sobre todo escucharles a ustedes, que es, creo, lo que puede ser más interesante. Hola a todos, gracias por venir. También gracias a Paco y a Rafa, que si a Rafa le ha costado decir algo, pues yo después de él es como una fuente derivada de segundo grado, lo cual actúa con menos intensidad. Yo solo poner una idea que a lo mejor se nos ha escapado, que el punto de partida del libro es que Internet ha de ser comprendido como una arena política donde se actúa y donde crece el poder, es decir, es donde es rastreable las constelaciones de poder. Esto nos llevaba de la mano una segunda idea que siempre más o menos la tuvimos claro, que cuando se habla de Internet no se está hablando de lo que sucede en una pantalla. Cuando se habla de Internet, por lo visto, también se tiene que hablar de niños menores de 8 años que buscan coltán en agujeros de los suelos del Congo. También se tiene que hablar de las centrales de ciclo combinado que están quemando gas y están vertiendo CO2 a la atmósfera para que un edificio lleno de aires acondicionados refrigere unos discos duros y tú accedas a la información que está depositada ahí. Es decir, que es un libro de Internet y es sobre Internet, pero dado el tamaño de la invención que tiene, el gasto de energía, la capacidad de concentrar ideas que tiene, cuando se habla de Internet se están hablando de cosas que suceden fuera de las pantallas. Estamos hablando de cosas que condicionan la vida de regiones enteras geopolíticas, ¿no? Y no pensemos en primaveras árabes y usos intencionados o no de Facebook o Google. Yo me estoy refiriendo a un nivel pedestre, a un nivel material. También quizás de la mano de esta idea de las cosas que yo creo que nos fue ascendiendo conforme el trabajo, ¿no? Porque un trabajo así largo es un ejercicio de construcción, ¿no? No es poner piedras en una muralla que no vas a acabar. Tú vas construyendo el libro y te vas dando cuenta que lo tienes que girar sobre él mismo y tienes que aprender de esos giros. Pues en esto vimos cosas interesantes que no están plasmadas en el libro per se, pero sí que tenemos intención de desarrollarlas. Y es que también vimos como las nociones de Internet dibujan tipos de sujetos diferentes, ¿no? Tipos subjetivos diferentes, y tenemos hoy un entendimiento extraño, híbrido. Te dice una compañía como Google que está cotizada en bolsa, que hace OPA hostiles a otras compañías, que se mueve aconsejada por economistas estudiados en Chicago,
que te dice que trabaja con código libre, entonces te provoca cortocircuitos, ¿no? Diciendo, oye, ¿tú estabas de la mano de expandir el conocimiento o estabas de la mano de poner cercas para hacerte con beneficios? Merced a todo esto empezamos a ver que había tipos subjetivos que se combinan y nosotros, utilizando la terminología de Max Weber, ¿no? Un tipo ideal implica una construcción de un sujeto que no existe, que era el banquero, porque tú no vas a ver el banquero de Max Weber actuando en Inglaterra, pero sí que vas a ver muchos reflejos del banquero actuando en diferentes personas. Nosotros lo que construimos son estos dos tipos para intentar ver que una especie de sujeto que a lo mejor encajaríamos dentro de la tradición ordoliberal, neoliberal, llamadlo como queráis, pero la tradición ella que estipula que todo es convertible en una magnitud y esa magnitud, todo es todo, las ideas son todo, o la amistad todo, y esa magnitud es intercambiable por otro. Tenemos hoy en día que se compran redes de amigos, se compran redes de contacto, es decir, todo es cuantizable, ¿no? Y por otro lado tenemos que en Internet también ha vivido el último impulso. Bueno, esto no vi ayer la conferencia, bueno, hoy la conferencia de Joan porque estaba en la universidad, pero él lo recalca mucho, ¿no? Que el común no pertenece a Internet, pero fue una de las fuerzas inspiradoras en esta revolución a partir de 2007, ¿no? Que si bien yo tengo en mi tesis habla del copyleft en concreto, los orígenes no son esos, pero sí que a partir del 2007, 2008 se consigue organizar un punto que no es el típico altermundista, sino gente que están discutiendo las ideas de base del capitalismo, que es que todo se puede convertir en una unidad y esa unidad es intercambiable. Si hay objetos comunes sobre los cuales no es posible mirar la afección, no lo podemos convertir en un cálculo, hay un valor que es inmanente. Y esto también lo vimos que en Internet también se genera, con Wifinet, por ejemplo, o los procesos de construcción de editoriales abiertas y libres que hay, que dan a tradiciones étnicas unas herramientas increíbles para poner cultura en valor. Además, sin imposición de idiomas, sin imposición de formas, dándole toolkit, no cajas de herramientas, no dándole soluciones prefiguradas. Entonces, uno de los puntos focales era intentar dar útiles para el conocimiento para que no todo sea un estudio de caso infinito, ¿no? Porque tenemos que esto de ponerlo en una malla y ver que se producen constelaciones de poder y que detrás están estas ideas como tipos ideales. Entonces el ánimo, lo ha dicho Rafa, creo que repetidas veces y creo de manera muy acertada, estaba en construir una metodología de análisis precedida por esto, ¿no? Presidida por la idea de no perder la información y de saberla ver en un contexto que es dinámico, que se imbrica, que aparece una cosa y después otra, ¿no? Por poner lo último, el último ejemplito. El hombre ¿cómo se llama? El de los coches Tesla, que está ligado con toda la economía colaborativa. Lo que hizo después del juicio de Hulk Hogan, ¿no? Que se lió el tío a patrocinar a todo el mundo que quería hacer una denuncia entre un medio libre, o bueno, entre un medio comunitario o entre un periodista que no tuviera sindicado o pertenencia con uno de los grandes medios de Nueva York. Entonces te viene un tío que te ha vendido la magia del compartir, de lo verde, de la interconexión, y después coge el dinero y hace que toda visión disidente quede amputada del discurso normal y del discurso... Bueno, me parece que al primer periodista que le metieron una multa era un particular recién salido de la universidad y ahora me parece una multa de $5 millones o algo por el estilo. Sí, algo inasumible por una persona. Entonces por eso creo que es necesario estos esquemas teóricos que nos sirven para poderlos deformar, pero para también atacar esta realidad. Yo creo que ese era uno de los ánimos del libro. Gracias, Fernando. También, no lo he dicho, pero también tenemos el trabajo de Fernando entre los libros de La Fuga, que conste que es una colaboración, en nuestro caso, desinteresada. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta o comentario a los autores de este volumen para compartir alguna consideración. Adelante. El micro está por aquí. Sí. Bueno, pues enhorabuena a los dos por el libro y enhorabuena también a los tres por la presentación. Una pregunta muy concreta. Habéis hablado pues, bueno, de ciertos aspectos generales de Internet que tienen que ver evidentemente con la relación con el poder y la agudización de ciertas contradicciones que tienen en su seno.
No sé si dedicáis, y esta es la pregunta, si dedicáis algún apartado o algún capítulo concreto a las redes sociales digitales. Es decir, a las redes sociales digitales, por ejemplo, plataformas como Twitter o Facebook, pues bueno, lo que comprenden, o sea, toda la dimensión que comprenden, desde las lógicas de participación, así también como lógicas también de mercantilización. No sé si tocáis eso o, pues bueno, era esa un poco la pregunta, ¿vale? Bueno, tenemos un capítulo, es decir, un capítulo específico a participación de un ciudadano en redes sociales y análisis de la legislación e impacto social de la red social o de alguna red social no tenemos. Tenemos hecho en un capítulo que analizamos los derechos de autor, cómo quedan modalizados por los títulos que firmas en los contratos de acceso. En otro tenemos cómo, Rafa, creo que tú escribiste sobre Amazon, sobre cómo se acababan escribiendo mensajes que criticaban a la compañía y al final por esos mensajes la gente iba fuera. La verdad es que no está hecho de forma sistemática, pero sí que en cada uno de los capítulos sí que es imposible obviar la participación en redes sociales. Sin embargo, como la intención del libro era el planteamiento político, es decir, político entendiendo como política significa tomas de decisiones en común que implican afección a la vida cotidiana. Pero es verdad que no hay un ataque frontal a la cuestión de la red social. Bueno, pero en el capítulo del control sobre Internet, ahí sí hay, además se comenta en parte todo lo que generó el 15M, se comenta, bueno, pues esto, un artículo sobre los movimientos que escribí hace unos años con una compañera australiana sobre los movimientos que utilizan Internet como un elemento básico, lo que decíamos Movinet, ¿no? Que va vinculado con el Congreso. Y también planteamos esta cuestión de las redes sociales desde una perspectiva un tanto crítica, en el sentido de que si bien puede ser o era en ese momento o es una oportunidad, pero al mismo tiempo los activistas tienen que tenemos que desarrollar también un sentido crítico respecto a los espacios que nos brindan estas empresas, y ponemos algunos ejemplos sobre ello, que en gran medida son espacios también de control, claro, y de aprovechamiento. Cuando el ejemplo es Twitter, por ejemplo, nosotros planteamos en el libro, recuerdo que nos llamó la atención al hacer la investigación que Twitter podría haber salido como una empresa sin ánimo de lucro o con un lucro reducido. Sin embargo, sale como una empresa con ánimo de lucro normal, ¿no? Y luego al mismo tiempo eso se mezcla con las declaraciones del consejero delegado, sería el equivalente, diciendo que es la plaza pública para la discusión. Eso es una contradicción tremenda. Entonces, claro, estas plataformas pueden ser utilizadas, pero utilizadas de forma crítica y teniendo en cuenta además que están dentro de todo un proceso que implica justamente la negación de lo que los grupos o los colectivos emancipatorios pretenden. Así que ahí hay una enorme contradicción. Nosotros hablamos de eso, porque además pueden ser buenos mecanismos de control. Al fondo hay una... Buenas. Yo quería preguntaros si después de toda esta investigación, ¿qué alternativas atisbáis un poco a esta realidad? Porque es verdad que puede haber un planteamiento crítico, sobre todo desde el activismo, ¿no? Y una apropiación crítica de la tecnología, pero a la hora de la verdad, los activistas necesitan también usar un correo, tener una página web, tener una nube donde poderse comunicar. Y bueno, pues sabemos de algunos, siempre se habla de Gifinet, hay otras iniciativas, no tanto en redes, sino en servidores autónomos, pero sabemos que están en crisis, la sostenibilidad de estos proyectos siempre es muy complicada.
como qué panorama atisbáis, qué alternativas podemos ver ahí un poco para salir de este poder y crear poderes alternativos y contrahegemónicos en Internet. Pues la pregunta es realmente buena, porque la palabra esta inglesa conundrum, ¿no? Representa eso. Yo creo que algunas de las estrategias las podríamos tomar de, por ejemplo, en los países del norte, cómo lucharon por la independencia de la electrónica, de la independencia energética. Es curioso que allí no tienen grandes compañías, estoy hablando por Suecia ahora mismo, no tienen grandes compañías eléctricas, sino que los municipios tienen pequeñas empresas municipales las cuales explotan el recurso normalmente con criterios verdes de cero emisiones que mejor les convence. Hay empresas de estas que se dedican a lo maremotriz para sacar, otras a la geotérmica. Es decir, están adaptadas localmente a una necesidad y a una red que es nacional. Quizá alguna de las formas serían, yo creo que esto tiene que pasar por parte de las instituciones públicas, o al menos por parte de cosas que trascienden a iniciativas privadas. Pero hoy en día, por ejemplo, en todas las autopistas de España están cableadas con una fibra, me parece que era, no me acuerdo cuánto, pero eran de más de 3.000 gigasegundos, ¿no? De la fibra esta gorda, de cable gordo. ¿Y cuántas facultades de informática hay con servidores en España? Una pechada, ¿no? Pues no sería tan difícil hacer un concurso público de que se propusiera una plataforma generada en un concurso abierto y público con tales exigencias y montar una infraestructura con cachos que ya tenemos y conectándolos. Quizá el problema más fuerte dentro de lo que plantea, y es quizá el de toda la lucha activista en cualquier campo, es la voluntad política, ¿no? Yo creo que más que necesidades técnicas o necesidades materiales para conseguir hacer una red que no fuera sojuzgada por la IP de turno y no hubiese un DNS que te cerrara, con poner elementos que ya tenemos, los servidores de las facultades de informática, las fibras que están por las carreteras, nos costaría muy poco hacer un cableo de esta facultad a la autopista que está por ahí. Pero poco es poco, que lo podría hacer un ayuntamiento. Entonces, yo propongo a lo mejor una red enmallada de empresas municipales o llámese de cualquier tipo institucional, pero empresas que estén radicadas en un territorio chico que es manejable por los usuarios de ese territorio, conectadas, interconectadas con partes de infraestructuras que de hecho ya tenemos. Yo creo que esta sería una. Bueno, esta pregunta la voy a contestar como la contestaría una persona para mí importante, un maestro mío en la Universidad de Brandeis, que fue superviviente 2 veces, superviviente porque sobrevivió al Holocausto y superviviente porque presidente del Partido Socialista de Estados Unidos sobrevivió en la academia. Así que, y él decía cuando le planteaba, porque él siempre daba un curso sobre justicia social en Brandeis, y siempre que le planteaban esto, le planteábamos estas cuestiones, bueno, pues decía, la solución a corto o a largo plazo. Entonces, a largo, vale. Pues entonces hablaba de una serie de cuestiones que iban directamente al corazón del sistema, ¿no? Y a corto, bueno, pues también establecía, es un problema, él hablaba, ¿no?, de un problema de tiempo. No, creo que evidentemente hay en Internet unos procesos que nosotros analizamos en el último capítulo, cuando hablamos de Free Share Net, de libre y compartido, que están generando la cooperación, una cooperación creo que auténtica, ¿no? Y una cooperación que implica atisbar algo que va más allá del modelo hegemónico de relaciones productivas actual. ¿Que el modelo hegemónico intenta constantemente resistirse a ello? Sí, por ahí tenemos la economía falsamente colaborativa de por Uber y todas estas cosas. Pero eso también es síntoma de que en Internet y en la sociedad, al fin y al cabo, porque Internet es solo un reflejo, hay procesos cada vez
más potentes y más complejos que van en una perspectiva, en una vía diferente, ¿no? En el ámbito de lo que serían estrictamente las relaciones internacionales, ¿hay una contrahegemonía? No, yo creo que China no es una contrahegemonía a Estados Unidos, porque bueno, están vinculadas, son diferentes, pero vinculadas por el modelo económico, por el mismo modelo económico, pero sí en la sociedad, sí en los colectivos, sí en la ciudadanía, y nosotros hablamos de, bueno, pues a corto, pues todas estas iniciativas que nosotros estudiamos en este capítulo 6 y que tienen ese gran valor, ese valor de cortocircuitar, de contradecir, pero creativamente al modelo. Y a largo, bueno, pues nosotros planteamos la necesaria democratización de la economía, que ese es un factor que nosotros también tomamos de un autor, Michael Albert, que escribió hace tiempo un libro, Parencom se llama, y también el elemento de trasladar eso a la ciudadanía, plantear la ciudadanía de una perspectiva diferente, nosotros lo llamamos ágora, y de una manera en la que realmente sean los ciudadanos el centro de la actuación política. Y esa sería la forma que creo que, al fin y al cabo, el libro es realista, muy realista sobre la situación. Tenemos un problema y hay que admitirlo, pero al mismo tiempo optimista. Optimista en el sentido de, no un optimismo buenista, un optimismo de, es que hay que ver, hemos formado, la que hemos formado que en el Twitter, no. Sino optimista en el sentido, no, hay mucha creatividad. Incluso, fíjense, las tonterías estas de los memes y eso, que tú notas con eso de que aparte de que hay gente con mucho tiempo libre o con algo de tiempo libre, también hay gente muy creativa, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es que pensar en esa creatividad, ¿por qué se la apropia YouTube? ¿Por qué toda esa creatividad se la apropian ellos? Pues vamos a intentar establecer redes para que esa creatividad quede en manos de los ciudadanos. Nosotros propusimos también una loca iniciativa para que Canal Sur 2 fuese un medio que nosotros llamábamos común y que participaran las universidades, los movimientos sociales. Incluso llegamos a hablar con un directivo, incluso fue Fernando a hablar con el directivo máximo. No hicieron mucho caso. Bueno, conseguimos una cosa, que el flamenco volviera a Canal Sur, porque eso lo conseguimos nosotros, podemos decir. Pero bueno, ya está. Pero realmente yo creo que cualquier tipo de iniciativa en ese sentido puede ser valiosa para ir desarrollando este tipo de transformación que es evidente que necesitamos. Bien, bueno, pues agradecer a Rafael, a Fernando. Son colaboradores también y promotores con José Candón, con Compolíticas como laboratorio de este espacio de Movenet. Forma parte inicial de ese proceso y también de quienes estamos en la academia. No sé si pensando en servidores, dado el estado deteriorado de la universidad pública que tenemos en este bendito país, ¿no? Hay que transformar la economía, hay que transformar la política para poder transformar nuestras instituciones, por ejemplo la universidad. Pero de momento podemos aportar pensamiento crítico como este volumen que abre puertas de esperanza para construir otra lectura posible y necesaria de lo que está sucediendo en las redes y en la tecnología. Así que muchas gracias y bueno, continuamos con el programa, David, ¿no?